Las 3 manos del embajador Kretel temblaban al leer el mensaje por 5ª vez. Los humanos se marchaban tras 3 siglos manteniendo la paz entre las estrellas. Simplemente volvían a casa. El diplomático de piel azulada observó su oficina en la sede del Consejo Galáctico. Las paredes estaban decoradas con fotos de sus antepasados junto a los humanos en varias firmas de paz. Su bisabuelo había estado allí cuando los humanos ofrecieron su protección a las especies más débiles de la galaxia. Ahora Kretal sería recordado como el embajador que los dejó partir. Presionó el botón de comunicación en su escritorio. Convocó una reunión de emergencia del Consejo. En cuestión de horas, representantes de más de 40 especies se reunieron en el gran salón. La sala bullía de energía nerviosa. Muchos ya habían oído rumores. La delegación humana permanecía en silencio en su lugar habitual. Con rostros tranquilos y decididos, el capitán Eric Turner observaba a los alienígenas con ojos cansados. A sus 53 años, había pasado 30 años en el cuerpo diplomático de la Tierra. Había detenido personalmente 3 guerras y negociado 17 tratados de paz. Su piel oscura estaba marcada por el estrés. Tras décadas de palabras cuidadosas y noches de insomnio, junto a él estaba sentada Lisa Graham, la representante humana oficial ante el Consejo. Llevaba el pelo canoso recogido en un moño pulcro y su expresión era neutral mientras preparaba sus notas. «Esta reunión ya está en sesión», anunció el líder del Consejo, un ser alto y parecido a un insecto llamado Centuri. «Tenemos entendido que la delegación humana tiene un anuncio». Lisa se puso de pie. La sala quedó en silencio durante 300 años. Comenzó con voz clara y fuerte. «La humanidad ha servido como guardianes de la paz de esta galaxia. Hemos dado nuestra sangre, nuestros recursos y nuestro tiempo para mantener el orden. Hoy estoy aquí para informarles que este acuerdo está llegando a su fin». La sala estalló. Varios delegados se pusieron de pie de un salto gritando preguntas. Otros permanecieron paralizados en un silencio de asombro. La voz de Centures cortó el ruido. «Dejen que el representante Graham termine». Lisa continuó con calma. «La Tierra ha tomado su decisión. En 6 meses, todas las fuerzas humanas de mantenimiento de la paz se retirarán a territorio humano. Mantendremos relaciones comerciales, pero ya no intervendremos en conflictos entre otras especies». Un delgado fantasma alienígena blanco se levantó de su asiento. «Esto es una locura. El Imperio Borlak ha estado buscando cualquier excusa para expandirse sin que las fuerzas humanas los mantengan bajo control. Atacarán a sus vecinos inmediatamente». «Eso no es asunto nuestro», dijo Eric, poniéndose de pie para unirse a Lisa. «Durante siglos nos han llamado belicistas a nuestras espaldas. Se han quejado de nuestros métodos mientras disfrutaban de la paz que trajeron. Ahora pueden. Ocúpense de sus asuntos ustedes mismos». Siguieron más gritos. Lisa levantó la mano para pedir silencio. «Entendemos que esta transición será difícil. Estamos preparados para ofrecer entrenamiento y tecnología de defensa obsoleta a los sistemas vulnerables antes de partir, pero nuestra decisión es definitiva». Tras el anuncio, Eric escapó a un tranquilo balcón con vistas al lago artificial que rodeaba el edificio del Consejo. El agua reflejaba la luz de 3 lunas, brillando como plata líquida. «Se lo están tomando tan bien como se esperaba», dijo una voz a sus espaldas. La comandante Susan Miller se unió a él en la barandilla. Su uniforme estaba perfectamente planchado. Su cabello rubio estaba cortado al estilo militar estándar. «¿Viste al representante de Borlak?», preguntó Eric, intentando no sonreír. Susan asintió. «Informes de inteligencia indican que ya han comenzado ejercicios militares cerca de la frontera con Ayori. Llevan décadas esperando esta oportunidad». «Ya no es nuestro problema», dijo Eric, pero su voz carecía de convicción. «No suenas convencido». El capitán Eric suspiró. «Hace 300 años descubrimos viajes más rápidos que la luz y encontramos una galaxia llena de vida inteligente. ¿Y qué fue lo primero que vimos? Los fuertes se aprovechan de los débiles. Por eso intervenimos. Por eso nos hemos quedado tanto tiempo y nos ha costado». Susan respondió: «La flota de mantenimiento de la paz ocupa el 30% del presupuesto de la Tierra. Hemos perdido más de 10,000 soldados solo en el último siglo luchando contra otras especies». En la Cámara del Consejo, las discusiones se intensificaron. El representante del Imperio Borlak, un ser reptil musculoso con escamas negras brillantes, acorraló a Lisa. «Ustedes, humanos, creen que son tan nobles», siseó. «Pero recordamos que antes de convertirse en agentes de la paz,
eran tan violentos como el resto de nosotros, quizás más. Lisa sostuvo sus ojos amarillos sin pestañear. Entonces deberías tener cuidado con lo que deseas para el embajador. Nos vamos porque estamos cansados de ser diplomáticos. Considéralo. ¿Qué podría pasar si volvemos a nuestras viejas costumbres? La amenaza era sutil pero clara. La humanidad poseía la flota más poderosa de la galaxia. Eligieron usarla para la paz, pero esa decisión podía cambiar por toda la estación. La noticia se difundió rápidamente. En la concurrida sección del mercado, los comerciantes alienígenas discutían el anuncio con preocupación. Muchos empezaron a consultar los precios de las armas en el barrio diplomático. Los embajadores hicieron llamadas frenéticas a sus gobiernos de origen. Los planes que llevaban años esperando se pusieron repentinamente en marcha. En la cubierta militar, oficiales alienígenas que sirvieron en las fuerzas conjuntas de mantenimiento de la paz se reunieron en pequeños grupos, preguntándose por su futuro. Al comenzar el ciclo nocturno artificial en la estación, Susan se encontraba en la plataforma de observación principal, bajo ella. Las primeras naves de transporte ya partían. Diplomáticos humanos, no dispuestos a esperar la retirada oficial, se dirigían a casa. Una niña pequeña, con su piel brillando suavemente en la penumbra, se acercó a Susan. Los Ayori eran una de las especies físicamente más débiles de la galaxia, pero sus habilidades mentales y su tecnología eran impresionantes. Habían estado entre los primeros aliados de la humanidad. ¿De verdad nos dejas?, preguntó la niña. Susan se arrodilló para encontrarse con los grandes ojos luminosos de la niña. Me temo que sí. Pero los Vorlak vendrán por nosotros. Siempre nos odiaron. Susan no tenía una respuesta reconfortante. El mundo natal de los Ayori era rico en minerales raros que los Vorlak habían codiciado durante generaciones. Sin protección humana, su futuro se veía sombrío mientras veía partir más naves. Susan sintió una opresión en el pecho. Nos extrañarán cuando nos vayamos, se susurró a sí misma en sus aposentos privados. El embajador Vorlak envió un mensaje codificado a su emperador. Es hora de que los humanos se vayan. Prepara la flota. A lo largo de la galaxia, la noticia de la retirada de la humanidad llegó a miles de mundos. En algunos se celebró la idea de liberarse de la interferencia humana. En otros, reinaba el temor. La paz que había durado 3 siglos estaba llegando a su fin, y mientras las primeras naves humanas trazaban su rumbo a casa, la única certeza era que la galaxia nunca volvería a ser la misma. 3 semanas después de que la humanidad anunciara su partida, estalló la primera disputa fronteriza. La República Trescan afirmó que naves de la Confederación Shiar habían entrado ilegalmente en su espacio y estaban extrayendo recursos de un cinturón de asteroides que había estado en disputa durante más de un siglo antes de que los humanos anunciaran su retirada. Tal disputa se habría resuelto rápidamente. Se habría enviado una nave de paz humana. Las fronteras exactas habrían sido verificadas por partes neutrales, y ambas partes se habrían visto obligadas a aceptar la decisión. Ahora, sin humanos para imponer la paz, la disputa creció rápidamente. Los Trescan enviaron naves armadas para expulsar a los mineros Shiar. Los Ilars respondieron desplegando una nave destructora para proteger su operación. El embajador Alan Reeves observó los informes con creciente preocupación a los 45 años. Había pasado toda su vida adulta en el servicio diplomático. Su cabello castaño comenzaba a encanecer en las sienes y las arrugas alrededor de sus ojos se habían profundizado en las últimas semanas. Esto es exactamente lo que temíamos que pasara, le dijo a su asistente mientras revisaban la información más reciente en su oficina. Las paredes ya estaban vacías, la mayoría de sus pertenencias estaban empacadas para el regreso a la Tierra. Todavía nos quedan 4 meses antes de la retirada completa, respondió su asistente. Quizás deberíamos intervenir una última vez. Alan negó con la cabeza. Las órdenes de la Tierra son claras. No se permiten nuevas intervenciones. Que resuelvan sus propios problemas. Pero esa noche, Alan no pudo dormir. No dejaba de pensar en las pequeñas colonias mineras de la región en disputa, llenas de civiles que no participaban en los juegos políticos de sus líderes. Con un suspiro, se levantó y envió un mensaje al comando terrestre solicitando permiso para una última misión diplomática. Sorpresa, el permiso le fue concedido. A la mañana siguiente, abordó una pequeña lanzadera diplomática con destino a la frontera Trescanciller. Mientras tanto, en la estación del Consejo Galáctico, Catherine Kate Porter trabajaba hasta tarde como oficial de inteligencia para las fuerzas terrestres. Monitoreaba las comunicaciones entre varias especies. Lo que descubrió esa noche le heló la sangre.
El Imperio Borlak había estado suministrando armas en secreto tanto a los Tresins como a los Silars, inflamando deliberadamente la disputa fronteriza. Era una clásica estrategia de divide y vencerás. Mientras las dos potencias más pequeñas se debilitaban mutuamente, los Borlak se prepararían para arrasar y conquistar a ambos. Kate envió inmediatamente un mensaje cifrado al almirante Frank Carter, quien, supervisando las etapas finales de la retirada humana, el almirante era un hombre alto, de piel oscura y completamente calvo. Había estado en el ejército durante más de 30 años y había luchado en el último gran conflicto galáctico 2 décadas antes. Leyó el informe de Kate con expresión sombría. Típicas tácticas Borlak, murmuró para sí mismo. Quería enviar naves para detenerlos, pero sus órdenes desde la Tierra eran claras. No se producirían nuevos enfrentamientos militares a menos que vidas humanas o territorio estuvieran directamente amenazados. Con frustración, envió una respuesta a Kate con la información recibida. Continúen monitoreando, pero no tomen medidas. La retirada continúa según lo planeado. En el Consejo Galáctico, la tensión aumentaba una semana después del inicio de la disputa fronteriza. Representantes de la República Trescana y la Confederación Silar casi llegan a las manos durante una sesión del Consejo. «Sus mineros son ladrones», gritó el embajador Trescana, con las escamas rojas encendidas por la ira. «Esos asteroides siempre han sido nuestros», respondió la representante Siar. «Sus tentáculos». Con algo de agitación, sus reclamos territoriales se basan en mapas antiguos defectuosos. A medida que la discusión se intensificaba, otras especies comenzaron a tomar partido. Viejas rivalidades que habían sido reprimidas bajo la protección humana resurgieron repentinamente. Quejas históricas de siglos atrás volvieron a surgir. Lisa Graham observó. Con una mezcla de frustración y tristeza, esta era exactamente la razón por la que la humanidad había mantenido la paz durante tanto tiempo. Muchas de estas especies simplemente no podían sobrevivir sin una fuerza externa que las controlara. «Quizás deberíamos reconsiderar la retirada total», le dijo en voz baja a Eric Turner, quien estaba sentado a su lado. Eric negó con la cabeza. «Es demasiado tarde. La decisión está tomada. La Tierra está cansada de ser el padre galáctico de niños que se pelean. Eddie T. El cinturón de asteroides en disputa». Alan Reeves intentó negociar una solución temporal. Propuso una operación minera conjunta que beneficiaría tanto a los Trescan como a los Silar hasta que se pudiera establecer una frontera permanente. Por un momento, pareció que su misión podría tener éxito. Los comandantes locales se mostraron receptivos a la idea. Luego llegaron informes de que las fuerzas Trescan habían atacado un puesto avanzado Silar. En un sector diferente, la expresión del comandante Silar se endureció. «Por eso, las negociaciones son inútiles. No se puede confiar en su gente. Ese ataque no fue autorizado por nuestro gobierno», insistió el representante trescano, pero la duda se asomó en sus ojos. Alan supo entonces que su misión había fracasado. La estrategia de Borlax de inflamar las tensiones tras bambalinas funcionaba a la perfección. Mientras se preparaba para partir, un joven oficial trescano se le acercó. «¿Es cierto que los humanos están abandonando la galaxia a su suerte?». Ella le preguntó a Alan. Eligió sus palabras con cuidado. «No abandonamos a nadie. Simplemente regresamos a nuestro propio espacio. La galaxia se las arregló sin nosotros durante miles de millones de años antes de nuestra llegada». «Sí», respondió, «pero esos eran tiempos más oscuros en la Tierra». La presidenta Olivia Webster enfrentó crecientes críticas por la decisión de retirarse. Los últimos informes de las fronteras mostraban que estallaban conflictos en una docena de sectores diferentes. El Imperio Borlak había pasado de la manipulación sutil a la agresión abierta contra sistemas vecinos más pequeños. La decisión se tomó por razones sólidas. Ella le dijo a su gabinete durante una reunión de emergencia que la Tierra ha llevado la carga del mantenimiento de la paz durante 3 siglos. Hemos gastado billones de créditos y perdido miles de vidas, manteniendo el orden en una galaxia que a menudo resentía nuestra interferencia. Pero, ¿qué sucede cuando los conflictos se extienden?, preguntó su secretario de Defensa. ¿Qué sucede cuando los refugiados comienzan a inundar el espacio humano? Huyendo de la expansión Borlak. La presidenta no tuvo una buena respuesta para eso. En el último día de la misión diplomática de Alan Reeves, la situación explotó. La disputa de Trescan Silar estalló en una guerra abierta cuando un buque de guerra Trescan destruyó una instalación minera de Silar, matando a más de 300 civiles.
La noticia llegó a Alan mientras recogía su oficina temporal en una estación neutral cerca de la frontera. Su asistente lo miró con horror. Deberíamos intervenir. Alan vio las noticias que mostraban la destrucción de la instalación minera y los buques de guerra de Siar movilizándose para tomar represalias. Tras una larga pausa, simplemente dijo, «Ya no es nuestro problema». Pero su voz carecía de convicción, y al apartarse de las pantallas, nadie vio la única lágrima que corría por su mejilla. Habían pasado 6 meses desde que la humanidad anunció su retirada de los asuntos galácticos. Fiel a su palabra, las fuerzas humanas se habían retirado por completo a su territorio. La última nave de mantenimiento de la paz abandonó la estación del Consejo Galáctico exactamente a tiempo, dejando solo una pequeña presencia diplomática en esos 6 meses. 3 grandes conflictos interestelares habían estallado en toda la galaxia. La guerra transcansilar se había extendido para involucrar a 2 sistemas vecinos. El Imperio Borlak se había anexado 3 mundos más pequeños a lo largo de sus fronteras y una disputa por recursos en el brazo Signis se había convertido en una lucha a 3 bandas entre antiguos aliados. La mayor Nicole Daniels observaba las noticias desde su oficina en Nueva Chicago, un mundo colonia humana cerca del límite del territorio de la Tierra. Se había retirado de las fuerzas de mantenimiento de la paz justo antes del anuncio de la retirada, poniendo fin a una carrera de 20 años. Ahora dirigía una empresa de consultoría de seguridad que ayudaba a las especies vulnerables a protegerse sin intervención humana directa. Otra nave de refugiados solicitaba permiso para entrar al espacio humano, dijo su asistente, levantando la vista de su computadora. Esa es la 5ª vez esta semana. Nicole suspiró. Las mangas de su ropa de civil aún se sentían extrañas después de años. De uniforme a los 43 años, esperaba construir un negocio tranquilo y quizás formar una familia. En cambio, se encontró más ocupada que nunca. ¿Qué especie?, preguntó. Eloy. Unos 3000 de ellos huyen del Borlak. A Nicole se le encogió el corazón. Los Ayori eran una de las especies más gentiles de la galaxia. Físicamente frágiles, pero mentalmente dotados. Habían desarrollado una tecnología asombrosa, pero casi no tenían armas durante siglos. Habían dependido de la protección humana contra su agresión. Vecinos imponentes, díganles que nos encargaremos de su caso, dijo, y contacten a nuestra gente del Departamento de Defensa. Necesitamos acelerar la entrega de esos generadores de escudos a lo largo de la galaxia, en lo que una vez fue espacio neutral. El emperador Borlak Zuktar se dirigió a su consejo de guerra. Sus escamas negras brillaban bajo las luces de la nave de mando. Sus ojos amarillos se entrecerraron mientras estudiaba el mapa holográfico que mostraba las conquistas recientes. Los humanos han cumplido su palabra, dijo a sus generales. Se han retirado completamente tras sus fronteras. ¿Deberíamos atacarlos ahora?, le preguntó a su general en jefe, un veterano con cicatrices en muchas campañas. El emperador siseó, mostrando sus afilados dientes. Todavía no. Los humanos son peligrosos cuando están acorralados. Continuaremos con nuestra estrategia actual. Conquistar primero los mundos más débiles. Construir nuestra fuerza y solo entonces consideraremos avanzar contra territorio humano. Señaló con un dedo con garras el mapa. Enviar la tercera flota al mundo natal de los Souley. Su tecnología nos será útil y su sistema es estratégicamente valioso en el espacio humano. La presidenta Olivia Webster enfrentó crecientes críticas. Las naves de refugiados llegaban a diario huyendo de los conflictos que habían surgido tras la retirada humana. La opinión pública estaba cambiando a medida que aparecían imágenes de alienígenas sufriendo en las cadenas de noticias. No podemos abandonar nuestras responsabilidades morales, argumentó un senador durante un acalorado debate. Estas especies dependían de nosotros. Nuestra primera responsabilidad es con nuestra propia gente. Otro replicó, hemos gastado suficientes vidas humanas y recursos siendo la policía de la galaxia. La presidenta escuchó a ambos lados. Su rostro mostraba la tensión de las noches de insomnio. La decisión de retirarse parecía clara hacía 6 meses. Ahora, viendo la galaxia caer en el caos, no estaba tan segura. Confines del espacio humano. Greg Winters estaba ganando una fortuna como contratista militar. Ahora vendía tecnología defensiva humana obsoleta a especies vulnerables. El negocio prosperaba mientras antiguos protectorados intentaban desesperadamente defenderse. Estos generadores de escudos están 2 generaciones por detrás de lo que usan nuestros militares, explicó a una delegación de la ORI en su sala de exposición, pero siguen siendo mejores que cualquier cosa que los Borlak tengan. La líder de los Ayori,
con su piel brillando de un azul suave en la penumbra, miró el equipo con tristeza. Nunca habíamos necesitado tales cosas antes de tener protección humana. Greg se encogió de hombros. Los tiempos cambian. Serán 6 millones de créditos por el paquete completo. Mientras terminaba de navegar, su asistente trajo noticias urgentes. La flota Borlak había sido avistada dirigiéndose hacia el mundo principal de la colonia Ayori. Quizás quieras acelerar el cronograma de instalación, le dijo Greg a la líder Ayori. Su piel estaba casi blanca de miedo. Nicole Daniels recibió la misma noticia en su oficina. Inmediatamente convocó una reunión de emergencia con su equipo, muchos de ellos es guardias de la paz como ella. La tecnología de escudos no será suficiente, dijo ella. El ingeniero jefe revisa los informes sobre el tamaño de la flota Borlak. Incluso con nuestro entrenamiento, no pueden contener tantas naves. Entonces, necesitamos ser creativos. Nicole respondió. Abrió un mapa estelar en la pantalla principal. La colonia Ayori está aquí. Hay un cinturón de asteroides en este sistema que podríamos usar a nuestro favor durante las próximas horas. Desarrollaron un plan defensivo. Nicole sabía que no salvaría la colonia Ayori por completo, pero podría dar tiempo suficiente para que más civiles escaparan. Mientras trabajaba, recibió una llamada del Comando de la Tierra. El rostro de Emil Frank Carter apareció en su pantalla. Mayor Daniels, dijo anteriormente, aunque habían trabajado juntos durante años. Entiendo que está ayudando a los Ayori. Nicole se tensó. ¿Es un problema, almirante? La última vez que lo revisé, los ciudadanos privados pueden ofrecer servicios de consultoría a quien quieran. La expresión de Carter se suavizó. Un poco extraoficialmente, Nicole. No, no es un problema. De hecho, dudó. Hemos estado rastreando a un grupo de batalla Borlak que se está acercando demasiado a nuestra fronteras. Ayer destruyeron una estación de investigación no tripulada. Nicole se irguió. Nos están probando. Y cuando terminen de conquistar objetivos más fáciles, probablemente seamos los siguientes en su lista. El almirante parecía cansado. Le envío algunos datos. Podrían ayudar con su situación con la Ori. Oficialmente, esta conversación nunca ocurrió. Los datos contenían escaneos detallados de las debilidades de la nave Borlak que no eran ampliamente conocidas. Nicole le agradeció en voz baja antes de terminar la llamada esa noche. Mientras Nicole ultimaba sus planes para ayudar a los Ayori, llegó un mensaje seguro de la oficina del presidente Webster. Fue breve y preciso. La política de no intervención estaba bajo revisión. Una sesión especial del Gobierno de la Tierra se reuniría la semana siguiente para reconsiderar el papel de la humanidad en los asuntos galácticos. Nicole sintió una chispa de esperanza. Quizás la humanidad no estaba lista para abandonar su papel protector después de todo, pero para los Owley, frente a la flota Borlak que se acercaba, cualquier cambio llegaría demasiado tarde. Su última transmisión al espacio humano fue captada por múltiples estaciones. Los Borlak han entrado en nuestro sistema. Nuestras defensas no. Sostenemos que creíamos en la paz para la generación. Iones protegidos por escudos humanos. Ahora entendemos lo que intentaste enseñarnos todo este tiempo. La paz requiere fuerza. Esperamos que otros aprendan esta lección antes de que sea demasiado tarde. La transmisión terminó con sonidos de explosiones mientras la flota Borlak comenzaba su ataque en su oficina en el edificio del Gobierno de la Tierra. La presidenta Webster observó la transmisión de Owley con sus asesores. Al terminar, el silencio llenó la sala. Finalmente, ella habló. Nos retiramos para evitar ser la fuerza policial de la galaxia. En cambio, nos hemos convertido en testigos de su destrucción. Miró a cada persona alrededor de la mesa. Quizás la paz valió la pena después de todo. Había pasado un año desde que la humanidad se retiró de los asuntos galácticos. La galaxia estaba sumida en el caos. Donde antes había habido orden impuesto por las fuerzas de paz humanas, ahora solo había conflicto y conquista. El mundo natal de los Ayori había caído ante las fuerzas Borlak hacía 3 semanas, a pesar de las estrategias defensivas de Nicole Daniels y la obsoleta tecnología de escudos que les vendió Greg Winters. Los Pacíficos no habían sido rival para la flota de guerra Borlak. Las noticias de la conquista llegaron rápidamente a la Tierra. Se incluyeron informes de la W. Evidencia de la brutalidad de los Borlak contra civiles Ori. Imágenes y vídeos difundidos por redes humanas muestran la destrucción de antiguas ciudades Ayori y la esclavización de los sobrevivientes. La opinión pública en la Tierra cambió drásticamente.
Se formaron protestas frente a edificios gubernamentales con ciudadanos exigiendo intervención para detener la agresión de los Vorlak. Carteles decían: protejan a los inocentes y la responsabilidad de la humanidad. La presidenta Olivia Webster caminaba lentamente por los pasillos del edificio del Gobierno Central de la Tierra. El peso del año pasado se reflejaba en sus ojos cansados y las nuevas canas en su cabello oscuro. Las últimas encuestas muestran que el 68% de los ciudadanos ahora está a favor de una intervención militar limitada, dijo su jefe de gabinete, que caminaba a su lado con un bloc de datos. Eso ha subido 15 puntos en solo 2 semanas. El presidente asintió. Las imágenes de Owley cambiaron de opinión. Siempre fueron una de las especies por las que los humanos se sentían más protectores. Entraron a la sala principal de conferencias, donde el almirante Frank Carter esperaba con otros líderes militares. El almirante se puso de pie al entrar. Su rostro era sombrío. Señora presidenta, dijo, tenemos una situación urgente. Activó la pantalla principal, mostrando un mapa estelar. Un punto rojo parpadeante apareció justo fuera del territorio humano. Los Vorlak han destruido una de nuestras estaciones de investigación no tripuladas en la zona neutral entre nuestras fronteras, explicó. No fue un error. 3 naves de guerra Vorlak atacaron específicamente la estación. La sala quedó en silencio. Ya no se trataba de especies alienígenas luchando entre sí. Era un desafío directo a la humanidad. Nos están poniendo a prueba, dijo el secretario de Defensa. Viendo cómo respondemos. El almirante Carter asintió. He recopilado evidencia de que los Vorlak planean atacar el espacio humano después de consolidar sus recientes conquistas. Están acumulando fuerzas cerca de nuestras fronteras y estableciendo bases avanzadas. El presidente Webster estudió el mapa. Su mente se devanó los sesos. La decisión de retirarse. Se había creado para liberar a la humanidad de la carga de vigilar la galaxia, pero si la Tierra misma se veía amenazada, eso lo cambiaría todo. Quiero opciones en mi escritorio en 6 horas. Dijo finalmente, opciones defensivas, opciones diplomáticas. Hizo una pausa en las opciones ofensivas. Al terminar la reunión, el almirante Carter permaneció detrás. Señora presidenta, hay algo más que debería ver. Le mostró una comunicación segura de Nicole Daniels. Contenía lecturas de sensores del ataque a la colonia Ayori, revelando un detalle preocupante. Los Vorlak usaban tecnología armamentística que no deberían tener, tecnología que parecía estar basada en diseños humanos. ¿Cómo es posible?, preguntó el presidente. Aún no lo sabemos. Carter respondió, pero sugiere que alguien les ha estado vendiendo más que suministros básicos por toda la galaxia. El capitán Ryan Mitchell guió su pequeña nave furtiva a través del campo de escombros que una vez fue una plataforma de defensa a Ori. Su nave, la Scout, estaba especialmente diseñada para misiones de reconocimiento con tecnología de camuflaje avanzada que la hacía casi invisible a los sensores. Ryan tenía 35 años, cabello castaño corto y una fina cicatriz en su mejilla izquierda, producto de una misión anterior, le había dado argumentos en contra de la retirada de la humanidad desde el principio, creyendo que conduciría al mismo caos que siguió. Al captar las comunicaciones de los Vorlak, su oficial de sensores dijo que las cifraba y almacenaba para su análisis. Ryan asintió. Habían estado rastreando los movimientos de la flota Vorlak durante la última semana bajo estrictas órdenes del almirante Carter. Hasta el momento, habían confirmado las sospechas del almirante, los Vorlak se preparaban para una gran ofensiva. Tengo una imagen del punto de reunión de la flota que informó que otro miembro de la tripulación estaba enviando un mensaje a su estación. La pantalla de Ryan mostró docenas de naves de guerra Vorlak reuniéndose cerca de un gigante gaseoso. Parecían estar preparándose para un salto a otro sistema. ¿Alguna idea de hacia dónde se dirigen?, preguntó. El oficial de navegación trabajó rápidamente. Basándose en su posicionamiento y el combustible cargado en sus naves, solo hay un objetivo probable. Resaltó un punto en el mapa estelar. La última colonia libre de Ayori. Ryan apretó la mandíbula. La colonia albergaba a más de 1 millón de refugiados Ayori que habían huido de ataques Vorlak anteriores. Si caía, los Ayori como especie podrían no sobrevivir. Envíen todo lo que tengan al Comando Tierra. Ryan ordenó prepararse para un salto de emergencia de regreso al espacio humano en la Tierra. La presidenta Webster convocó una sesión de emergencia del Consejo Mundial. Representantes de todas las colonias humanas se reunieron virtualmente para escuchar su discurso. Durante un año, hemos observado desde la barrera cómo la galaxia se sumía en el conflicto.
Comenzó. Nos retiramos con la convicción de que otras especies deben resolver sus propios problemas. Que la humanidad había llevado la carga del mantenimiento de la paz el tiempo suficiente. Hizo una pausa, mirando el rostro de cada miembro del Consejo en su pantalla. Esa convicción se puso a prueba cuando vimos el sufrimiento de especies inocentes, como los Ayori. Se puso a prueba aún más cuando los refugiados inundaron nuestras fronteras buscando seguridad. Ahora se está poniendo a prueba directamente mientras el Imperio Vorlak destruye nuestra propiedad y amenaza nuestra seguridad. Aparecieron imágenes que mostraban la estación de investigación destruida y la acumulación de las fuerzas Vorlak cerca de las fronteras humanas. Propongo una política de intervención limitada. Continuó, no volveremos a vigilar toda la galaxia, pero defenderemos a los indefensos contra agresiones no provocadas y protegeremos nuestros propios intereses con la fuerza si es necesario. El debate que siguió fue intenso pero breve, la evidencia era demasiado clara para ignorarla. Cuando se llegó a la votación, fue casi unánime a favor de la intervención al finalizar la sesión del Consejo. El presidente Webster se reunió en privado con el almirante Carter. El Consejo Mundial ha autorizado la acción militar. Le comunicó su evaluación de nuestra preparación. La forma en que el almirante preparó nuestra flota ha estado en alerta durante el último mes. Las naves se han mantenido en plena preparación para el combate a pesar de la política de retirada. Podemos desplegarnos de inmediato. Y su recomendación para la primera acción, los Vorlak se preparan para atacar la última colonia Yori. Carter respondió, según el reconocimiento del capitán Michei, tenemos quizás 48 horas antes de que ataquen si queremos hacer una declaración sobre nuestro regreso a los asuntos galácticos. Salvar la última colonia Ori sería significativo tanto estratégica como simbólicamente. El presidente Webster lo consideró y asintió con firmeza. ¿Qué suceda? Almirante, pero quiero que esto sea preciso y abrumador. Los Vorlak necesitan entender exactamente lo que han despertado en los astilleros que orbitan la luna de la Tierra. La actividad aumentó repentinamente. Las naves que habían estado inactivas durante meses encendieron sus motores. Las tripulaciones corrieron a sus puestos. Muchos sonreían al recibir sus nuevas órdenes. La flota humana se movilizaba en el puente del acorazado Defiance. La capitana Diane Powell leyó sus órdenes con una profunda satisfacción. Era una mujer alta, de piel oscura y cabello corto y negro, respetada por su brillantez táctica y serenidad bajo presión. Trazó un rumbo hacia la colonia Ayori en el sector Riel. Ella comandó a su oficial de navegación e hizo señales a todas las naves del grupo de batalla. Nos movemos en 6 horas como estrellas. Informes del Defiance. La capitana Powell se dirigió a su tripulación por el sistema de comunicación de la nave durante demasiado tiempo. Hemos visto cómo los matones se aprovechaban de nuestra ausencia. Esto termina hoy. Vamos a recordarle a la galaxia porque los humanos fueron los guardianes de la paz. 3 siglos. Hizo una pausa y luego añadió en voz más baja, vamos a salvar lo que queda de los Ayori. La paz ha terminado. Los humanos han vuelto. El acorazado humano Defiance abandonó el sistema de viaje más rápido que la luz en el límite del sistema Riel. Otras 5 naves de guerra la siguieron formando una cuña detrás de su nave insignia. La capitana Diane Powell estaba de pie en el puente, con su uniforme impecable y una expresión decidida. Ordenó un informe de estado. Los sensores muestran que la flota Vorlak ya ha entrado en el sistema. Respondió su primer oficial, se acercan a la colonia Ayori, pero aún no han atacado. Parece que no nos han detectado. Diane asintió. El elemento sorpresa era crucial para su plan. Las naves humanas tenían tecnología superior, pero los Vorlak tenían números de su lado. Su flota constaba de más de 20 naves de guerra preparándose para atacar a la indefensa colonia Elori. Comenzar la operación Muro de Escudos. Ella ordenó a todas las naves que se colocaran en puestos de combate. Las tripulaciones de las naves humanas se movieron con eficiencia experta. Los sistemas de armas se activaron. Los generadores de escudos cobraron vida en las bahías de lanzamiento. El caza. Los pilotos subieron a sus pequeñas y ágiles naves. La flota Vorlak avanzó lentamente hacia el mundo colonial Ayori. En el puente de la nave líder Vorlak, el comandante Zex observó con satisfacción cómo el brillante planeta azul verdoso se hacía más grande en su pantalla. Los Ayori no tenían a dónde ir hoy. Su especie estaría completamente bajo control Vorlike. El señor gritó a su oficial de sensores con una repentina energía de alarma. Se detectaron señales detrás de nosotros. Zack se dio la vuelta. Muéstrame la pantalla.
Cambió para mostrar 6 naves de guerra humanas acercándose rápidamente por detrás. Sus armas estaban alimentadas. Y con los escudos alzados. Imposible, Siseo Zex. Los humanos se retiraron de asuntos galácticos. Su oficial de comunicaciones levantó la vista con miedo. Nos llaman. En el puente del Defiance, la capitana Powell se ajustó el uniforme antes de activar el canal de comunicación. Aquí la capitana Diane Powell de la nave Defiance de la flota terrestre. Sus fuerzas se preparan para atacar una colonia civil. Retírense de inmediato o aténganse a las consecuencias. El rostro reptiliano de la comandante Borlak apareció en su pantalla. Sus ojos amarillos se entrecerraron con ira. Este es el comandante Zex de la flota imperial Borlak. Los humanos ya no tienen autoridad aquí. Renunciaron a ese derecho cuando abandonaron la galaxia a su suerte. La expresión de Diane permaneció tranquila. Nuestra política ha cambiado. Esta colonia ahora está bajo protección humana. Tienen 5 minutos para comenzar. Retirada. Cortó la comunicación y se giró hacia su oficial de armas. Sus naves líderes se preparan para disparar a mi orden. Si no se retiran, cerrugió las órdenes a su flota. Formación de batalla. Todas las naves se preparan para enfrentarse a los humanos. Su segundo al mando se acercó con cautela. Señor, la tecnología humana es superior a la nuestra. Quizás deberíamos considerarlo. C cerró el puño. Solo tenemos 6 de sus naves. 20 los aplastaremos y demostraremos a la galaxia que los Borlak no temen a nadie, ni siquiera a los humanos. Las naves Borlak se alejaron de la colonia Ayori y se movilizaron para enfrentarse a la flota humana. Los sistemas de armas se activaron y los cazas despegaron de sus bahías en el desafío. Diane observó cómo el enemigo se acercaba. Han tomado su decisión, dijo en voz baja y luego con más firmeza. Todas las naves ejecutan el plan de ataque. Los cazas alfa se lanzan. Apuntan a sus armas y motores. Minimizan las bajas en la medida de lo posible. Los cazas humanos avanzan rápidamente. Pequeños y rápidos en comparación con las naves Borlak más voluminosas que los respaldaban. Las 6 naves de guerra humanas se desplegaron en una maniobra experta, creando un muro de fuego. La batalla comenzó con un destello de armas de energía. Las naves humanas dispararon rayos precisos y potentes que atravesaron los escudos Borlak con una facilidad asombrosa. El fuego de respuesta de los Borlak impactó inofensivamente contra las avanzadas defensas humanas en el espacio circundante. La batalla de cazas se desató. Los pilotos humanos superaron en maniobras a sus homólogos Borlak, desactivando motores y armas en lugar de destruir las naves directamente cuando era posible en el mundo colonial. Ori. Los civiles observaban la batalla espacial con una esperanza que no habían sentido en meses. La distintiva silueta de las naves de guerra humanas era inconfundible contra la negrura del espacio. Los humanos han regresado, susurró una anciana Lori. Su piel brillaba con emoción. La batalla fue sorprendentemente breve y unilateral. En 20 minutos, la mitad de la flota Borlak quedó inutilizada o destruida. Sus cazas se retiraron a las naves funcionales restantes en su nave de mando. El comandante Zex miró los informes de batalla con incredulidad. 3 de sus naves habían sido completamente destruidas. 12 más estaban inutilizadas, flotando impotentes en el espacio. Los humanos habían perdido algunos cazas, pero ninguna de sus naves principales mostraba daños significativos. ¿Cómo es posible?, exigió. Nuestra inteligencia indicaba que los humanos estaban en declive, con su ejército debilitado por años de misiones de paz. Su oficial táctico no obtuvo respuesta. El sistema de comunicación volvió a la vida y el rostro del capitán Powell apareció en pantalla. Comandante Zex, esta es su última advertencia. Entreguen sus naves restantes o serán destruidos. C gruñó, pero sabía que no tenía opción. Nos rendimos. Siseó entre dientes. En la Tierra, la noticia de la victoria humana se extendió rápidamente. La presidenta Webster se dirigió al mundo desde el despacho oval, explicando la nueva política de intervención limitada. Hoy, nuestras fuerzas evitaron la extinción de la especie Ayori. Dijo, esta acción no significa que volvamos a nuestro papel de policía galáctica, pero sí indica que la humanidad no se quedará de brazos cruzados mientras civilizaciones inocentes son destruidas por agresores. 2 semanas después, la embajadora Lisa Graham regresó a las cámaras del Consejo Galáctico por primera vez en un año. La sala quedó en silencio mientras caminaba hacia el podio central. Muchas especies allí representadas habían sufrido durante la ausencia de la humanidad,
otras habían aprovechado el caos para expandir sus territorios. La humanidad se retiró de los asuntos galácticos con la esperanza de que otras especies pudieran mantener la paz sin nuestra supervisión. Lisa comenzó diciendo que el experimento había fracasado. Los murmullos se extendieron por la cámara, pero nadie la interrumpió. Sin embargo, reconocemos que el sistema anterior era defectuoso. La humanidad cargó sola con demasiada carga, lo que generó resentimiento y dependencia. Activó una pantalla holográfica que mostraba un nuevo documento del tratado. Proponemos una alianza de defensa mutua. Todas las especies firmantes contribuirán proporcionalmente al mantenimiento de la paz en función de su población, recursos y capacidades. La humanidad proporcionará liderazgo y tecnología, pero no seremos los únicos responsables de mantener el orden. El líder del Consejo Centuri estudió la propuesta. ¿Y si elegimos no unirnos a esta alianza? Es tu derecho, respondió Lisa, pero entiende que la alianza solo defenderá a sus miembros. Quienes elijan defenderse solos deben defenderse. Tras la devastación del año pasado, pocas especies se mostraron dispuestas a rechazar la oferta. 6 meses después, los representantes se acercaron para manifestar su interés en la alianza. La nueva Fuerza Galáctica de Paz lanzó su primera flota mixta. Oficiales humanos sirvieron junto a alienígenas de una docena de mundos. Naves de diversos diseños volaron juntas bajo un nuevo estandarte en el puente del Defiance, ahora la nave insignia de esta flota combinada. La capitana Diane Powell observó cómo naves de especies anteriormente enemigas se formaban alrededor de su nave. Su oficial ejecutivo, un joven teniente que había luchado en la batalla contra los Vorlak, estaba a su lado. ¿Crees que durará esta vez?, preguntó en voz baja. Diane observó cómo un crucero ligero Aori, construido con asistencia humana, ocupaba su lugar en la formación en el puente. Oficiales de 5 especies diferentes, incluyendo un joven Vorlak que desertó tras la batalla del sistema Riel, sirvieron. Más vale, respondió. No siempre estaremos aquí para salvarlos. Pero esta vez ellos entienden el verdadero costo de la paz. Mientras la flota se preparaba para su primera misión de patrulla, llegó un mensaje del presidente del Comando Terrestre, Webster, que había aprobado la carta final de Chai para la alianza. La galaxia volvería a tener paz, pero esta vez la carga sería compartida por todos los que se beneficiaran de ella. La humanidad había regresado a las estrellas no como conquistadores ni como policías renuentes, sino como líderes de una verdadera coalición. La paz que siguió podría no ser perfecta, pero se construiría sobre una base más sólida que antes.